Bueno, pues el día de ayer estuvimos hablando sobre la programación Arduino, estuvimos hablando sobre que Arduino es un sistema embebido que se utiliza para controlar distintos equipos, se utiliza para controlar diferentes plataformas, para controlar sobre todo equipos electromecánicos, dado que esos equipos electromecánicos van a participar en el funcionamiento de un sistema. Bueno, pues estuvimos hablando que un sistema embebido o empotrado se llama así porque se ubica dentro de un sistema electromecánico. Aquí tenemos una tarjeta Arduino y este sistema electromecánico como una máquina de corte de cable tiene alojado, tiene empotrado, tiene embebido una tarjeta Arduino. Tiene embebido una tarjeta Arduino. Por eso se llama sistema empotrado. Habíamos visto que los dispositivos que podían programarse, dispositivos que podían programarse para alojar rutinas digitales y procesos, es el microcontrolador, es el DSP, es el CPLD y es la FPGA. Los dos primeros utilizan secuencialidad. Las instrucciones se ejecutan de manera ordenada según escribimos el programa. Y los dos últimos no ejecutan, digamos, instrucciones, sino que realizan tareas lógicas que nosotros las describimos mediante descripción de hardware. Habíamos hablado del bucle de scan, el bucle de scan o ciclo de trabajo de un sistema programable industrial, de un API. Es un bucle de programa que lo que hace es ejecutar una serie de instrucciones de manera repetida, según un orden determinado. Habíamos dicho que la forma de programación secuencial, que es ejecutar paso a paso un programa según un orden definido fijo, y que es una programación sencilla que todos utilizamos, es una programación a la cual el lenguaje Arduino está preparado. Tenemos un segmento de setup o de inicialización y tenemos después un segmento de bucle que se va repitiendo de manera indefinida. Habíamos dicho que la programación secuencial se utiliza para aplicaciones lentas y que el problema ocurre cuando llega un evento, que puede ser, por ejemplo, una carga de parámetros nuevos en un regulador PID para volver a adaptarse de manera sencilla, a un cambio en la planta. Pues este tema indica que cuando utilizamos la forma de programación secuencial, si si el, si la CPU, si el procesador está realizando operaciones de programa de usuario y la llegada de este evento de nuevos parámetros en un periférico, como puede ser RS485, RS232, si se produce esta llegada de eventos, no se atienden con suficiente rapidez. Si se utiliza la programación por interrupciones, en el que la gestión de periféricos interrumpe la ejecución del programa de usuario mediante una función de interrupción y se recogen estos parámetros para luego aparecer como una variable convertida a la que accede el programa de usuario, sería una forma de arreglar este problema de atención de eventos. Bueno, pues la tercera forma de programación de un microcontrolador es mediante un kernel o sistema operativo en tiempo real. Mediante la programación de un kernel o sistema operativo en tiempo real. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la programación de un kernel o sistema operativo en tiempo real es un programa base que lo que hace es realizar una secuencialización de tareas, pero no de manera ordenada. Es decir, el orden de ejecución de las tareas no se ejecuta según un orden fijo, sino que hay un gestor de tareas
que es propiamente el kernel o sistema operativo en tiempo real, que inicializa las tareas y decide en función de marcas y semáforos y eventos cuál es la próxima tarea a ejecutarse. Entonces, ¿cómo quedaría el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo no tendría nada más que procesos comunes y acceso a variables compartidas. Y lo que hace la inicialización, el gestor de tareas, es inicializar las tareas, la tarea 1, que sería la gestión de periféricos, la tarea 2, la gestión de periféricos o comunicaciones. La ejecución del programa de usuario se podría, por ejemplo, doblar en 4 tareas. Y el refresco de entradas y salidas, el refresco de actualización de entradas, perdón, actualización de salidas y lectura de entradas, también sería otra tarea. El gestor de tareas lo que hace es no ejecuta de manera ordenada las tareas según un orden definido, sino que se van pasando el microcontrolador, el procesador, la CPU, va pasando de tarea en tarea según los eventos que se produzcan sobre la plataforma, sobre el sistema embebido. Bueno, esta forma de programación es muy compleja. Es una forma de programación muy compleja, pero a día de hoy sí que hay RTO, sí hay sistemas operativos disponibles para poder cargar en una tarjeta Arduino y hacer funcionar en este paradigma nuestra aplicación. Bueno, pues vamos a repasar un poco lo que son las variables, los tipos de variables que hay. Vamos a repasar los tipos de variables que hay. Esto lo digo por si tenéis que hacer algún programa, si tenéis que programar en las empresas, si os piden que revisen algún programa, si os piden que trabajéis en esta parte, pues veamos las variables que hay. Pero vamos a ver lo de la siguiente, vamos a ver las variables de la siguiente forma. Creo que alguien está tratando de entrar, participantes. No. Vamos a ver los tipos de variables que hay, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos una necesidad y vamos a ver qué tipo de variables se utiliza en cada caso. Por ejemplo, encendido apagado de un relé. Si nosotros queremos almacenar el estado de encendido apagado de un relé dentro de un programa, ¿qué tipo de variable tenemos que utilizar? Bueno, pues la variable mínimamente que tenemos que utilizar es la variable lógico booleano. ¿Cómo se codifica esto? Con la palabra clave bool. Bool puerto lo que hace es guardar el estado de un bit, encendido o apagado, 0 o 1 o 1 o 0, dependiendo de que ya hemos comentado en sistemas electrónicos digitales que 0 puede ser encendido o apagado, dependiendo de la lógica que estemos utilizando. Lógica negada, activo baja, o lógica activo alto, en ese caso sería el 0 apagado y el 1 encendido. Depende de el sistema que estemos utilizando. ¿Cuál es la profundidad de esta variable? Un bit. Esta variable ocupa solo un bit en la memoria. ¿Qué ocurre si tenemos que representar una temperatura sin decimales? Por ejemplo, en un país cálido. Bueno, pues utilizamos una variable entera sin signo. Podemos utilizar una variable entera sin signo y son las siguientes. Por ejemplo, si UI temperatura es la variable, declaramos una variable que se llama unSignet_in. unSignet_in significa entero sin signo. ¿Y cuál es el rango de representación? Pues el rango de representación va desde 0, sin signo, hasta 2 elevado a n menos 1. Por ejemplo, 2 elevado a 16, que es la profundidad de la variable entera sin signo. 2 elevado a 16 es 65.536, menos 1 da 65.535. Esta variable puede almacenar números entre 0 y 65.535. Pero normalmente las temperaturas no van a haber temperaturas de 65.535 grados, sino que normalmente la temperatura es una variable que como mucho vamos a tener 1000 grados, dependiendo de la aplicación. Si es una aplicación industrial, un horno que se utiliza para, por ejemplo, para manufacturar
en cemento, pues en este caso sí, tenemos 1000 grados de temperatura, tal vez sea necesario utilizar una variable de Hussein-Din para controlar esa temperatura. Hussein XOR intem US temperatura es una variable corta de tipo sin signo que ya valdría, por ejemplo, para representar la temperatura ambiente del entorno, de 0 a 255, y tenemos también la variable byte, que también es una variable entera sin signo de 8 bits, que va de 0 a 255. Luego podemos también representar una temperatura sin decimales en un país frío. Ahí lo que necesitamos es una variable entera con signo. Una variable entera con signo es aquella que tiene incorporado uno de sus bits utilizándose para codificar el signo. Y esta variable int y temperatura tiene una profundidad de 16 bits y puede representar temperaturas entre 32.768 y 32.767. La variable sort int us temperatura, con la palabra clave sort, lo que hacemos es disminuir su profundidad a la mitad, a 8 bits. Pero al disminuir a 8 bits su profundidad, disminuye el rango de representación numérico mucho más, desde menos 128 hasta 127. Por ejemplo, una variable sort int us temperatura valdría para representar la temperatura ambiente de casi todos los países del mundo. Ahora, si con una variable entera con signo queremos representar, por ejemplo, el cero absoluto, que son menos 273 grados, no podríamos representar, por ejemplo, la temperatura de un gas licuado, por ejemplo, qué sé yo, nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, pues, es un gas que en la temperatura, no sé si son menos 300 grados, se hace líquido. Entonces no podríamos representar esa magnitud con un sort int us temperatura. Queremos, por ejemplo, enviar texto, queremos enviar texto o por el puerto serie. Si queremos enviar texto por el HC05 o puerto serie, tenemos que utilizar una variable de tipo char. Es también una variable de 8 bits que está hecha para guardar caracteres. Por ejemplo, char de texto. ¿Qué ocurre si queremos representar nuestra temperatura con signo negativo y positivo y además con decimales? Queremos mucha precisión. Bueno, pues se utiliza una variable de tipo coma flotante, que la codificación es float f temperatura. Si yo codifico, si yo llamo una variable f temperatura, le digo float f temperatura, estoy creando una variable que puede tener una representación exponencial y con decimales, de 6 a 7 decimales de precisión. La profundidad es de 32 bits. Esta variable tiene una profundidad de 32 bits, ocupa 32 bits en la memoria de nuestro dispositivo, en la memoria de nuestro microcontrolador, y tiene el siguiente almacenamiento en la memoria. Es de 32 bits en total y tiene un bit para el signo. Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. Para el exponente se guardan 8 bits. Para la mantisa se guardan 23 bits. Esta es la notación exponencial. ¿Cuál es el rango de representación? Menos 3,4 elevado a 38 y más 3,4 elevado a más 38. Eso es el rango de representación de este tipo de codificación. La coma flotante sirve pues para guardar números en notación científica, guardar números también en notación decimal, y tenemos también la capacidad de representar magnitudes físicas elevadas con signo y decimales. Este sería double de temperatura, es la codificación de doble precisión, que curiosamente en Arduino también ocupa 32 bits. Pero en el resto de sistemas, en sistemas operativos y otros procesadores, es de 64 bits. Y tenemos 32 bits, tenemos 64 bits en total. 52 bits para la mantisa y 11 bits para el exponente. Podemos almacenar números todavía mucho más grandes con la precisión doble
indicando el parámetro doble. Pero como digo, en Arduino, al ser una plataforma, un microcontrolador basado en el microcontrolador Atmel 328P, que es un microcontrolador de propósito general, pues el double tiene la misma capacidad que el coma flotar. Bueno, hay muchos más tipos de variables. Además de la palabra sort, para disminuir la profundidad de la variable, está la palabra long, para aumentar el doble a la profundidad de la variable, y eso hace que aumente significativamente la capacidad de representación. Cuando nosotros programamos un sistema embebido, y si el sistema embebido va a realizar labores de control, es muy importante tomar serias precauciones. Si nuestro sistema embebido va a controlar algún proceso, pues es muy importante tener una programación muy escrupulosa. Es decir, tenemos que programar con una serie de precauciones. ¿Qué son las características de un sistema embebido? Lo primero es que tiene los recursos limitados. La memoria RAM de trabajo y la memoria de heap son limitadas. Es decir, la memoria de RAM de trabajo y la memoria temporal de trabajo están limitadas. No tenemos una memoria de 8 gigas ni de 4 gigas. Tenemos una memoria limitada, que puede llegar a 256 kbytes, que puede llegar a 512 kbytes, que puede llegar a 1 megabyte. Y esas variables nosotros no podemos aumentar el número de variables, no podemos declarar variables muy grandes. En ese sentido, la solución para evitar que los recursos limitados en nuestro programa excedan es utilizar variables de vectores con el número de elementos suficiente. No sobrepasar, no utilizar vectores con alegría, es decir, utilizar vectores, pero con el número necesario de elementos para nuestra aplicación. Utilizar el paso por referencia en vez de paso por valor. Utilizar punteros. Vamos a ver más adelante qué son los punteros. Utilizar memoria de programa. Si la memoria también, otra característica del sistema embebido es la memoria limitada de programa. La memoria de programa es una memoria de tipo flash RAM. Es una memoria RAM no volátil, que en nuestro programa queda almacenado aunque nosotros apaguemos nuestra plataforma Arduino, que apaguemos el microcontrolador Atmel, van a quedar los datos dentro de la memoria de programa. ¿Cuál es la solución? Hay que optimizar el programa no repitiendo instrucciones. Para eso, lo que nosotros siempre hemos recomendado a los alumnos es utilizar bucles. Es decir, si nosotros tenemos que repetir una instrucción 5 veces, pues utilicemos un bucle for. Eso ocupa menos en la memoria del programa. Pero si nosotros ponemos 5 veces seguida la instrucción, eso va a hacer que se llene la memoria del programa. Por otra parte, nuestros sistemas embebidos no tienen un sistema operativo. Es decir, Windows lo que hace es vigilar que las distintas aplicaciones, Windows y los sistemas operativos vigilan que las distintas aplicaciones que estén funcionando no escriban sobre áreas de memoria de otro programa o no escriban sobre áreas de memoria del sistema operativo. En cuanto ocurre eso, Windows lo que hace es apagar la tarea y se nos cuelga la tarea, se bloquea nuestra aplicación. En cambio, sí que en la plataforma Arduino, el microcontrolador Atmel 328P tiene un watchdog. ¿Qué es un watchdog? Un watchdog o perro guardián vigila el bloqueo de la CPU. Si la CPU se bloquea porque hemos programado mal, porque ha habido un evento que ha puesto en una condición de bloqueo nuestra CPU, lo que hace es resetear nuestro programa y comenzar desde el inicio. Nuestra programación debe ser escrupulosa, es decir, en vectores o arrays no escribir fuera del límite de los elementos. En punteros controlar el acceso a escritura y a memoria. Evitar escribir en memoria de programa. El punto 1, ¿qué quiere decir no escribir fuera del límite de elementos? Si nosotros declaramos un vector que va a guardar, por ejemplo, 100 caracteres, una frase de 100 caracteres, y nosotros apuntamos al número 100, escribimos el número 100, estamos ya escribiendo fuera del vector o array, fuera de la matriz. ¿Por qué? Porque si tenemos un vector de 100 elementos, se puede direccionar del 0 hasta el 99.
Pero si nosotros escribimos en la posición número 100 o la 101, es posible que estemos escribiendo fuera de ese límite de la variable en otra variable distinta y nuestro programa va a funcionar mal y se va a bloquear. Si utilizamos punteros, que los punteros son variables que acceden a direcciones de memoria de otras variables, tenemos que controlar el acceso a escritura, controlar el acceso y escritura a memoria. ¿A qué me refiero a esto? Pues que si estamos declarando punteros, si estamos declarando punteros, que son unas variables especiales que modifican el valor de las variables a través de su dirección. Y no estamos controlando bien la dirección y escribimos a una dirección errónea, lo que va a pasar es que vamos a escribir en una dirección que no sabemos cuál es y entonces es posible que nuestro programa se bloquee. También la programación escrupulosa es evitar también escribir en memoria de programa. Yo a veces lo he hecho, programa de aplicaciones, donde he utilizado la memoria de programa para guardar datos. Eso también se puede utilizar, la memoria de programa se puede utilizar para guardar datos. No es muy ortodoxo porque si te equivocas y escribes en áreas compartidas con el programa, tu programa se va a dañar enseguida y queda totalmente inutilizado porque si se escribe en la memoria de programa que contiene el programa, estaríamos dañando el programa, estaríamos sobreescribiendo el programa y entonces nuestro programa, al tener una memoria flash RAM, quedaría totalmente inutilizado y habría que recargarlo en la tarjeta Arduino. Vamos a ver unas técnicas de programación en tiempo real. Las estoy enumerando y tal vez y mañana les voy a decir cómo se codifica. Técnica de utilización de punteros. Como hemos dicho, el sistema Arduino es un sistema que tiene recursos limitados, pero tiene que realizar operaciones asegurando el tiempo entre que las entradas son leídas y esas entradas se procesan y se actualizan las salidas. Eso es lo que hace básicamente el bucle de escala en un programa de control. La utilización de punteros es una solución que ahorra memoria temporal de heap o stack. ¿Qué significa esto? Pues que la ejecución será mucho más rápida en nuestro programa. ¿Por qué? Porque nuestro programa, el microcontrolador, no tendrá que gastar tiempo, no tendrá que invertir tiempo en eliminación de variables intermedias. Los punteros son muy útiles para mejorar el programa en cuanto a la utilización de memoria. Otra técnica que hemos hecho es la utilización de interrupciones. La utilización de interrupciones utiliza el programa para tener rápidamente eventos. Las variables globales compartidas entre las interrupciones y loop es otra técnica, permite compartir información entre el loop, entre el bucle y la interrupción. Bueno, finalmente, otra técnica de programación en tiempo real, que está aquí también mencionada, es la memoria FIFO, First Input, First Output. Es un espacio de memoria acumulativo compartido entre la interrupción y el loop. Es decir, hemos estado hablando que el loop es el bucle de scan que realiza nuestras tareas de usuario. Leer variables, procesar las variables, leer entradas, procesar variables y actualizar salidas. Bueno, ¿qué es lo que pasa si van llegando información a nuestra plataforma a partir, por ejemplo, de puerto serie, a partir de puerto serial, nuevos parámetros para actualizar nuestro sistema PID, por ejemplo, nuestro sistema proporcional integral derivativo? Si van llegando parámetros, tenemos que guardarlos en una memoria que haga de compartición entre el bucle principal y la interrupción. La interrupción normalmente llena de interrupción, es una gestión de periférico en la que recibe parámetros de entrada. La interrupción va llenando la memoria FIF y el bucle principal la va vaciando.
Esa sería otra técnica de programación en tiempo real para poder recibir parámetros del mundo exterior y utilizar esos parámetros para procesarlos y cambiar, por ejemplo, la forma de comportamiento de un control PID, que sería una actualización online de parámetros. Bueno, muchas gracias por la atención. Yo lo que les quería preguntar es cómo van en la. Esto es todo. Yo que les quería preguntar cómo van, si han recibido tareas por parte de las empresas, los que estáis en InPrice, si habéis recibido tareas por parte de InPrice, si habéis estado haciendo los encargos, los diseños que os están, y me pedís preguntar todo ese tipo de cosas, me lo podéis preguntar. Señor Ipiales, Kevin, ¿cómo se deja de compartir la? Bueno, vamos a pausar aquí la grabación.